Ahí estamos. Hoy no Estamos sé qué. A ver. Espera que lo amplía. ¿Mal? Ahí está perfecto, ahí se ve bien. Ahí estamos grabando. Bueno, buenos días a todos. Vamos a continuar con el desarrollo del paradigma tecnológico y específicamente vamos a abordar una especie de bajada al habitar, digamos, ese paradigma. Cuando lo pensamos en términos del habitar, lo pensamos en términos de las derivas, la idea de deriva, las derivas contemporáneas. Recuerden que era un concepto, una noción que provenía, que habíamos tomado del situacionismo, ¿no? La deriva de ese movimiento situacionista, Guy Debord, ¿no? Este deambular, caminar como contracorriente, sustrayéndose de la lógica del mercado. Esa era un poco la idea. Entonces, esto deriva justamente en las derivas contemporáneas. Vamos a abordar en la clase de hoy más o menos un punteo de temáticas, algo vinculado al imaginario de la técnica, algo también que tiene que ver con cuestiones civilizatorias, ¿no? Condiciones y características de nuestro tiempo, y una serie de derivas digamos, civilizatorias, como es ese pasaje de la sociedad disciplinaria a la sociedad del control y del rendimiento, desde el pensamiento de Gilles Deleuze, el panóptico digital del siglo XXI, ya que deriva de Foucault, pero que lo retoma Byung-Chul Han, un filósofo coreano que vive en Alemania, y que lo actualiza, ¿no?, a nuestra contemporaneidad, este tema del panoptismo. Vamos a también abordar algo de las derivas del habitar contemporáneo vinculado a la arquitectura. Vamos a ver algunas obras de arquitectura y algunos ejemplos de arquitectos, de procesos, de proyectos, de algunos arquitectos como Peter Eisenman, Zaha Hadid y otros, que podemos inscribir dentro de estas lógicas rizomáticas y de las derivas del habitar. Y en términos para ser un poquito más precisos, las derivas las vamos a pensar desde distintas dimensiones, como en términos de derivas sociales, territoriales y materiales, que engloban, o que, en cuyo caso lo ambiental toma todo, lo social, lo territorial y lo ambiental, y lo material. Y por último, voy a dar una especie de claves para pensar, que les van a servir también para abordar el desarrollo del trabajo práctico, que serían una serie de planos de abordaje, así como en la primera parte del año vimos el plano del Argel y del Tectón, y eso operaban como modos justamente como principios de abordaje, modos como planos para poder ordenar de alguna manera la complejidad de conceptos, de conocimientos que hemos estudiado. En este caso vamos a retomar un poco el plano del Argel y del Tectón, y le vamos a agregar un plano más que sería el plano de la contingencia. Bueno, ya se los explico al final. En términos del imaginario, recuerdan que habíamos hablado al comienzo de año, no sé si alguno se acuerda, que la noción de paradigma también se relacionaba con la de imaginarios y la de episteme. Y el imaginario tenía que ver con todo ese cúmulo de representaciones que tenían vigencia en un tiempo dado y que se volvían de alguna manera hegemónicas, dominantes. Fíjense cómo se representaba, cómo se representaba Buenos Aires en 1929, representaba algún imaginario de futuro, ¿no? A partir justamente de la arquitectura, de la ciudad, de la complejidad, de todo este sistema digamos, de enlaces, de puentes, que seguramente son conectores para el ferrocarril y para distintos
digamos, nodo de transporte, y también aparece esa especie de avión, nave voladora, en donde se ve un poco, se ve ese protagonismo que tenía, esa esperanza técnica, ¿no? Ese ideario de futuro vinculado al desarrollo de la técnica. En coexistencia con eso podríamos decir que también subsiste una especie de imagen pesimista en relación a, es decir, las luces y sombras que siempre hablamos, las luces y sombras de la modernidad, y en este caso ya de la posmodernidad. En el campo del arte, León Ferrari, un artista argentino, fíjense cómo se representa la civilización occidental y cristiana en 1965. Y acá estamos viendo esta especie de Cristo contemporáneo que en realidad se traduce en este avión de guerra, ¿no? Era el tiempo de la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, un poco está haciendo una crítica a la alianza del Vaticano, de la Iglesia, con la maquinaria de la guerra. Y bueno, y de hecho podemos pensar que en la época de la dictadura militar en Argentina hubo una parte de la Iglesia, una parte hegemónica de la Iglesia que fue cómplice también digamos, de los campos, digamos, de los centros clandestinos de detención, de las torturas, los capellanes, terrible, ¿no? Bueno, pero cómplices del plan sistemático de exterminio. Eso, de exterminio. Y por otra parte hubo un grupo más pequeño de sacerdotes que se llamaban del tercer mundo, que en realidad esos sí tenían una postura totalmente diferente en contra de estos atropellos, de estos crímenes de la dictadura. Siguiendo con el imaginario de la técnica, podemos ver cómo en la propia ciudad se manifiesta, y en una ciudad como París, en el propio centro histórico de París, un centro, digamos, neoclásico, neogótico, tiene distintos estilos tradicionales, y de repente aparece este centro Georges Pompidou, que ya tiene, digamos, del siglo pasado, pero que en ese momento constituyó digamos, una apuesta por exhibir la técnica, que antes se escondía, se metía adentro, se tapaba, digamos. En este caso aparece visible, exhibida completamente, inclusive estos parecen como los, ¿cómo se llaman? Los telescopios, no, los periscopios, algo así del submarino, ¿no? Periscopios, sí, del submarino, ¿no? Es decir, ese imaginario de la técnica todavía la vigencia que tiene. ¿Recuerdan cuando hablábamos de Le Corbusier, como la analogía, digamos, de su obra con la arquitectura naviera, digamos, los barcos, toda esta cosa, esta admiración por el desarrollo de los artefactos técnicos, ¿no? Se manifiestan acá de manera muy potente, ¿no? Muy potente. Esto inclusive hasta el día de hoy, y además no solamente como expresión, digamos, de esa técnica desnuda, digamos, visible hacia el exterior, sino también el espacio público que generó esto como una especie de plaza seca en un plano levemente inclinado, que es un espacio público de gran relevancia. En ese momento, cuando tomé la foto, la imagen, estaba frío, había niebla, lloviznaba, entonces no hay mucha gente en ese momento ahí. Pero si no, es una plaza que se llena de gente, se ponen banquitos y muchos se suben a dar discursos, otros se ponen a pintar, a dibujar, a tomar fotos, a encontrarse, a sentarse. Es como una especie es un espacio público de gran relevancia en relación a la ciudad, ¿no? Y además tiene una colección de arte realmente impresionante, de las vanguardias artísticas del siglo XX en especial. Acá les puse una imagen de Marcel Duchamp,
una parte del gran vidrio. Pero fíjense cómo todo este imaginario de la técnica se expresa, y aún en la obra de Duchamp, esta de acá abajo, se expresa ese lenguaje de la técnica, ¿no? Porque está, yo creo que ya les dije alguna vez, el gran vidrio, la novia desnudada por los solteros, tiene toda una connotación también erótica y casi neoplatónica, ¿no? Como si fuera un ideal al que hay que acceder y para eso hay que competir, digamos, entre ellos para poder arribar a eso. Pero todo eso se traduce con una estética de la máquina, ¿no? De lo mecánico. Es como una máquina para pensar. Nosotros le llamamos máquinas delirantes. Y también parte de la obra de Marcel Duchamp son los objets trouvés, los objetos hallados, o los ready-mades que se llaman, como esto que era un limpiabotellas acá a la izquierda, era para escurrir, un escurridor de botellas, mejor dicho, en la época que las botellas eran todas de vidrio, no existía el plástico todavía, de manera masiva. O la rueda de bicicleta montada sobre el banquito, el mingitorio expuesto en el museo. Fíjense, son todos elementos que provienen de la técnica, digamos, y inclusive del mercado, que se los saca de su medio, digamos, habitual y se los lleva al museo, y son preguntadores en realidad, se constituyen en enigmas, en provocaciones que nos hacen pensar acerca de qué es el arte. Y acá Miguel Rep, un ilustrador argentino, fíjense en esta viñetita que dice: ella lee todos los mensajitos del texto que andan por el aire. Otra que Funes. ¿Saben a qué Funes se refiere, no? Ya lo hemos mencionado. ¿Recuerdan? ¿No recuerdan? Funes el Memorioso, de Borges. Creo haberle leído fragmentos de ese texto, de ese cuento de Borges. Funes el Memorioso. Bueno, en relación a, quizá, pero más allá de la humorada, tiene que ver justamente con nuestra subjetividad, que está asediada de alguna manera por la sobreabundancia de información permanentemente, bombardeo permanente, no solamente que nosotros accedemos a las redes, sino a su vez recibimos mensajitos de texto, chat de todo tipo, Instagram, Facebook, todo lo que de alguna manera nos habita permanentemente y que genera cierta sensación a veces de agobio, ¿no? Es decir, la comunicación se transforma en una hipercomunicación que de repente nos sujeta más de la cuenta. Y otra de red, en relación también a las redes, Netflix, acá aparecen los distintos como monstruos, ¿no? Y dice: la vigilia de la sin razón engendra monstruitos. ¿Recuerdan? Recreando ese grabado de Goya que decía: los sueños de la razón engendran monstruos. Bueno, todas estas cuestiones hablan un poco de esta subjetividad, de esta nueva subjetividad que se va constituyendo en relación a estos cambios civilizatorios y esta deriva que implica el desarrollo exacerbado, digamos, de las técnicas de la comunicación y de la virtualidad. En ese sentido, uno de los que hacen un aporte importante, y ustedes van a tener acceso a los textos que están ahí como bibliografía en el aula virtual, es Byung-Chul Han, un filósofo coreano, les dije que vive en Alemania. Fíjense lo que nos dice: quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace responsable a sí mismo y se avergüenza, en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema. Fuerte esto, ¿no? Es como una especie de triunfo del sistema, ¿no? Del capitalismo. Hacer que ya no
que los propios sujetos se sientan ellos culpables, digamos, avergonzados de no poder rendir. En esto consiste la inteligencia del régimen neoliberal. Dirigiendo la agresividad hacia sí mismo, el explotado no se convierte en revolucionario, sino en depresivo. Entonces, bueno, él tiene una serie de conceptos, como, digamos, retomando la sociedad del control, que planteaba Deleuze, hacia la sociedad del cansancio y ese pasaje del ciudadano al consumidor. Esa deriva, podríamos decir una deriva, del ciudadano al consumidor. Es decir, ¿por qué? Porque el mercado toma todo, aborda todo, fagocita todo. Gilles Deleuze, que ya lo he nombrado varias veces, la semana pasada cuando hablamos de rizoma, era uno de los exponentes, digamos, de esas nociones. Él habla de este pasaje de la sociedad disciplinaria, que era la sociedad que retrataba Michel Foucault, ¿no? Con el panoptismo, ¿recuerdan? Ese pasaje de la sociedad disciplinaria a la sociedad del control. Y la sociedad disciplinaria básicamente se definía por justamente todos los que de alguna manera eran indisciplinados, subversivos, digamos, todos los que de alguna manera delinquían de algún modo, o resistían, o se rebelaban, iban a las cárceles, es decir, que había lugares de reclusión, pero no eran solamente las cárceles. Ese modelo, digamos, ese modelo del panoptismo, que ese fue su acierto y su triunfo, se tradujo también, se llevó a la organización arquitectónica, como un diagrama arquitectónico y espacial de distribución de los cuerpos, justamente en el espacio, y de dosilización de los cuerpos, se llevó a las fábricas, a los hospitales y a las propias escuelas, ¿no? En donde la distribución hacía que se establecieran relaciones de control. Y él habla que esa sociedad, esa disciplina, digamos, de ese control panóptico, en realidad deriva en la sociedad del control, y esa sociedad del control ya es, digamos, no está basada tanto en la vigilancia, en el vigilar y castigar, podríamos decir, sino en un estado de fluidez, de desterritorialización. ¿Por qué? Porque en realidad el control se da porque nosotros mismos nos endeudamos, entonces nos sujetamos justamente a tener que pagar la tarjeta de crédito, ese sistema nos va llevando a disciplinarnos de alguna manera, ¿no? Digamos, el auge de las cifras, el número, la mercancía, está sujeto a eso que nosotros mismos nos vamos, o esa sociedad de consumo que también criticaba. Edith, sí, Deleuze también habla del control por estimulación, por sobreestimulación, y eso lo operan los medios de comunicación. Claro, bien. Claro, porque justamente ese deseo o afán por tener el último modelo de auto, de televisión, de celular, de lo que fuera, va en conjunción también por las propagandas, la publicidad, los medios, todo lo que de alguna manera nos atraviesa permanentemente. Pero por otro lado, acceder a eso implica un sacrificio en horas de trabajo, en sobreexigirnos, digamos, con horas extras, en toda una vorágine, digamos, que nos va atrapando y nos va alienando. Por eso, en ese mismo sentido, Byung-Chul Han retoma esta propuesta, estas nociones de Deleuze, y las desarrolla un poco más, o las actualiza en nuestros tiempos. Byung-Chul Han vive, ya los otros que he mencionado no. Deleuze terminó suicidándose, además estaba muy enfermo, y se tiró de un balcón. Byung-Chul Han
habla de este panóptico, describe el panóptico digital, y fíjense, dice algunas cuestiones. Yo he hecho ahora algunos extractos de estos textos, ustedes los van a tener posibilidad de leerlos, simplemente les hago como un paneo de algunas nociones que he podido extraer. Nos dice que este panóptico del siglo XXI carece de perspectiva, ese panóptico digital, carece de perspectiva en el sentido que ya no está el centro. Recuerdan, el panóptico tenía el centro de la torre que controlaba el alrededor. Estaba situado. Acá el digital no está situado, está desterritorializado, digamos, carece de perspectiva, o podría ser que tiene una infinidad de perspectivas. ¿Por qué? Porque en realidad circula por las redes, circula por las redes sociales. Nosotros mismos nos exhibimos en las redes y mostramos algo del orden de nuestra intimidad. Y cuando se quiere buscar a alguien hoy, uno lo googlea y es muy probable que lo encontremos en algún tipo de red, ¿no? Y además nos perfilan por los consumos y por los trayectos, por cómo navegamos, qué consumimos, obtienen información y esa información se vende. Claro, eso me imagino que todos nos damos cuenta, ¿no? Y no solo, inclusive hablando, sin tener prendido ningún dispositivo, hablamos con alguien acerca de un tema y después nos aparece como publicidad. Bueno, y otra de las características es la disolución centro-periferia, por supuesto, porque es como que se disemina rizomáticamente, se desterritorializa y disemina. Entonces ya se disuelve esa lógica de centro-periferia, que era la lógica del panóptico que describía Foucault. Disculpa, Edith, te Sí. hago un paréntesis cortito, que en línea con lo que decías de la publicidad y lo que dice Mariana también, en las ciudades y en el urbanismo eso también se manifestó, por ejemplo, en las tipologías que empezaron a dominar los imaginarios y las postales urbanas, ¿no? Como una sobreexposición de tipologías para el espectáculo y espectáculo en sí mismo, museos y un montón de recorridos que estaban más pensados para el sujeto que no habita o que habita espontáneamente como un turismo, como turista o esporádicamente, y no para el sujeto que habita todo el tiempo en la ciudad. Después lo desarrollaremos más la semana que viene, pero viene en línea con esto que estás diciendo. Bien. Bueno, y algo más, la iluminación, dice no perspectivista, es más eficaz que la vigilancia perspectivista, porque puede producirse desde todos lados, desde todas partes, es más, desde cada una de ellas, ¿no? Es decir, ya está todo deslocalizado, ¿no? ¿Quién se exhibe, quién controla? Está todo en una especie de deriva múltiple, compleja. Pero hay algo que... Esta es una imagen de unas alumnas, alumnas de arquitectura, alumnas avanzadas de la materia electiva que damos con Mariana y con Sergio Kreiman, que fíjense, hablan de la pirámide panóptica, es como que espacializaron de alguna manera y la tradujeron en imágenes, algunas de estas nociones de cómo opera este panoptismo digital. Pero lo interesante que aportaron también es que en realidad no estamos todos iguales en el mismo lugar, todos empezamos del mismo lugar, porque hay desigualdad. Entonces digamos, los excluidos, los que son más débiles socialmente hablando, los que viven en estado más precario, tienen que hacer mucho más esfuerzo para poder de alguna manera arribar a estadios superadores. Entonces ese panóptismo digital, esa diseminación, no anula las desigualdades sociales, al contrario, quizás las exacerba, porque inclusive hay sectores y hay grupos que ni siquiera tienen acceso, casi posibilidad de acceso a la tecnología, ¿no? A las conexiones, entonces se exacerba aún más la desigualdad. Pasó el año pasado, en especial con las escuelas, con mucha gente que le costó mucho integrarse a las clases digitales, virtuales, porque tenían que estar comprando datos, conectados desde el celular. Es decir que
que este desarrollo hipertecnológico se da en momentos en que todavía la humanidad tiene muchas deudas pendientes en cuanto a la cuestión social y a las desigualdades. Yo acá les pegué esto, que es que lo pueden copiar después como es un hipervínculo, que les lo va a llevar a una especie digamos, un videíto corto que explica diagramáticamente y de manera bastante sencilla un poco algo de la sociedad del cansancio de Byung-Chul Han. No lo vamos a ver acá, pero lo pueden ver si quieren en los talleres. ¿Puede Sí. copiar el link y ponerlo? Eso te iba a decir, que lo pegues en el chat porque no no lo ve. podemos linkear. Claro, no se puede linkear de ahí. Pero tengo que salir de... hagamos una cosa antes de terminar, lo copio, ¿puede ser? Bueno. Porque si no tengo que estar saliendo de la presentación, entrando. Ahí está. Háganme acordar, ni bien me termino la presentación. Sí, no, lo que podemos hacer es subírselos en el Unca Vinix, que ya queda accesible a todos, Edith. A ver, ahí está, a ver, espera. Ahí le puse copiar. Un segundo, copio. Y a ver, minimizo esto, un segundo y se los copio. ¿Dónde estoy? Ya sabía que yo empiezo con los líos y se me arma el lío. Ahora ya no encuentro el... No. Me he perdido el Zoom. ¿Cómo hago para volver al...? El Zoom lo tenés, seguramente estás por navegador o tenés bajada la app. Con que compartas Edith la pantalla de PowerPoint ya está. Claro, pero ella quiere pegar el link. Pero, Emi, lo que yo digo es que directamente... Sí, lo subimos al Uncabin. Podemos subir Sí, tal cual. Volvé a editar la pantalla completa, como dice Emi, y después se sube el link. Ahí ya está. Está silenciada. Ahí está. ¿Ven la pantalla completa? Sí, está bueno, perfecto ahí. Bueno, entonces después lo pega. Disculpe. Bueno, básicamente en ese videíto aparecen algunas de estas nociones que yo extraje también y que están en el texto de Han, y que traduce un poco esta distinción entre la sociedad disciplinaria y la sociedad de control. En la sociedad disciplinaria, nos dice Han, dominaba una especie de paradigma inmunológico. Es decir, había un control, digamos, del otro en relación al otro, un control, una vigilancia, a través de podríamos decir, una lógica binaria, ¿no? Adentro, afuera, es decir, adentro afuera quiere decir de separación binaria, recuerdan como decía, sería como la lógica de la lepra que planteaba Foucault, ¿no? Encerrado, los locos en el manicomio, los presos en la cárcel, entonces era por separación y por lógicas binarias de distinción. Por eso la vigilancia era dialéctica, justamente esa separación binaria, y también por negatividad, es decir, de repente el preso o el loco podía en algún momento rebelarse, escaparse, resistirse. Bueno, así funcionaba un poco la sociedad disciplinaria. El control era más bien de confinamiento, podríamos decir arquitectónico también, en espacios de encierro. En cambio, en la sociedad de control, ese control, esa vigilancia ya se da por el rendimiento. Por eso dice que ahí ya deja de ser ese paradigma inmunológico en el sentido de estar inmune al contagio del otro, es decir, el leproso se lo encerraba, se lo separaba para que no contagiara al resto. En ese sentido, y el extremo fue el exterminio, Edith, porque la negatividad tiene que ver con eliminar el desequilibrio. Claro, el nazismo. Eso es negativo, ¿no? el nazismo. Claro, eso fue ya el caso extremo, ¿no? Los campos
de concentración nazi, la maquinaria en los campos de exterminio directamente. Eso entonces es un rasgo fuerte de esa sociedad disciplinaria. En nuestra sociedad de control, esa disciplina se da por el rendimiento. Por eso él dice que se trataría ya de un paradigma neurológico, como que nosotros, nuestra neurona, nuestro comportamiento, digamos, lo autocontrolamos. Es decir, estamos como, ya hemos estado... Programados. Estamos programados, por eso estamos es docilizados, claro. docilizados. Estamos docilizados no porque ya hay alguien que nos está controlando, sino porque nosotros hemos internalizado esa necesidad de autocontenernos, digamos. Por eso, en realidad, ese paradigma neurológico opera en un adentro, ¿no? En nuestras subjetividades. ¿Y a través de qué? De esta apelación a los emprendedores, el emprendedurismo, es decir, digamos, como que nosotros nos tenemos que hacer cargo de nuestros propios fracasos o nuestros éxitos, ¿no? Entonces aparecen los depresivos y los fracasados, la autodisciplina, como si nosotros fuéramos individuos aislados que solo dependiera de nosotros tener éxito en la sociedad. Acá podríamos poner de vuelta la pirámide panóptica de estas alumnas, cuando en realidad gente que nació en una villa miseria, en un lugar en condiciones precarias, por supuesto que le va a costar mucho más, por más mérito que tenga, por más condiciones que tenga, le va a costar mucho más ser emprendedor y tener éxito en su tarea, digamos. Y por el contrario, alguien que nació, digamos, con todas las comodidades, evidentemente tiene más chance por ahí de seguir escalando en esa pirámide. Entonces aparece también el tema de la desigualdad, ¿no? Pero en este paradigma neurológico, esta sociedad del rendimiento, apelaría a la autodisciplina y a la pura positividad, es decir, todo es posible, yes we can, el sí se puede, el sí puedo, o el sí se puede, que lo escuchamos hasta hace poco, y la culpa, ¿no? Pero eso no depende de la mirada. Bueno, acá lo que nos dice Han, que no es que dependa de la mirada, sino que en realidad son como reglas de juego, digamos, que están instaladas y que hacen que nosotros nos disciplinemos a eso, digamos. Entonces es como una libertad condicionada, digamos. No todos tenemos esa misma libertad. Sí podemos tener una mirada crítica respecto de eso, tenemos la libertad de coincidir, de disentir, y hay algunos que tienen más libertades que otros, digamos, en estos contextos. Claro, pero lo que veo es que por ahí no lo toman, puede ser. ¿Cómo? Que por ahí no se toma, digamos, en esto que se habla de la diferencia de, digamos, los grupos sociales, que algunos tienen como mejores condiciones y otros no tanto, o sea, en esto de que a unos les cueste más y a otros menos, quizá al grupo que lo tiene más, como desarrollo, por así decirlo, no lo toma generalmente. O sea, puede seguir escalonando, pero no lo hace. Por eso a lo que voy es como que depende en realidad y el dualismo de querer ser exitoso o no. Por supuesto que hay condiciones, digamos, podríamos decir que no todos somos iguales, evidentemente, no somos humanamente iguales, o sea, somos humanamente iguales, pero socialmente distintos, podríamos decir. Pero a su vez, dentro de cada grupo social, por supuesto hay gente mucho más capaz, más inteligente, que tiene más, que dentro de las condiciones puede desarrollarse más que otros, evidentemente, no se puede homogeneizar, pero vale tener conciencia de que no es solo una responsabilidad individual, tiene que ver con el medio, con el estímulo con las políticas sociales que contengan, con un marco, con un contexto que haga posible que uno desarrolle sus condiciones individuales, digamos. A eso no. Convengamos. ¿Se podría relacionar con lo que es la variante circunstancial de cada persona? El Sí, contexto en el que... perdón, sigue. No, te escucho, Selena. El contexto en el que cada uno se desarrolla y las condicionantes o las posibilidades que le permite el mismo.
Claro, hay una interacción total, hay una interacción. Pero lo que nos dice Hannah acá, que el éxito de estas lógicas del control, que el que no puede llegar, el que se siente que no puede y se esfuerza, imagínense los chicos estos que están repartiendo, ¿cómo se llama? En bicicleta, que reparten, antes era Globo, ahora ¿cómo se llama? El Rappi y todo eso, sí, claro. Un esfuerzo impresionante, y son trabajadores que no tienen aguinaldo, son todos, digamos, tienen un alto grado de informalidad, digamos. Y quizás se esfuerzan mucho, pero les va a costar mucho llegar a tener éxito. Sí. También, Sí. bueno, además ahí dijiste la palabra, que también se instaló que el éxito es la única opción de calidad de vida de futuro, o de que vas a ser mejor si sos exitoso, y eso es lo que no se estaría cuestionando, y es lo que tal vez debiéramos cuestionarnos: por dónde pasa hoy el ser un sujeto que está en paz con este planeta y con la vida que eligió hacer. Pero lo que es interesante de Han es que él plantea en estos textos que hubo como un cambio de verbo, que antes éramos una sociedad del deber, en donde teníamos como pautadas las cosas que debíamos hacer, debíamos estudiar, debíamos terminar la primaria, y nos hemos transformado en una sociedad del poder. Entonces, cuando en realidad vos pasás al verbo yo puedo, al límite te lo pones con vos mismo, y eso hace que nos vayamos disciplinando y que vayamos como intentando rendir en todos, ya no por lo que debemos, sino que por lo que podemos, y eso también se transforma en un conflicto que nos lleva a una cantidad de enfermedades y de cuestiones que no dominaron otras épocas. Quería completar esa cuestión, porque yo lo iba a plantear la semana que viene, pero ahora lo voy a sacar de la semana que viene porque total ya lo dije acá. Quizá por ahí una nota al pie de página, que es algo que también se nota, que no hace mucho tiempo que la psicología se está implementando en la sociedad, más allá de que exista la carrera y existan los estudios, todavía ni siquiera se considera una pena, pero ni siquiera lo consideran como parte del sistema de salud en muchas partes. Convengamos que acá pagar un psicólogo para poder entender uno mejor las presiones que uno se pone, todavía te lo consideran como si fuera un extra, no es parte del sistema básico de salud, y eso dice mucho de la sociedad en general. Sí, por supuesto. Por eso el drama, digamos, de muchas personas digamos, que sufren, digamos, esta especie de alienación, y lo sufren como culpa, como autoculpa, ¿no? Se culpan a sí mismos por no poder, y por no tener suficiente entereza como afrontar. Perdón, Edith, pero no lo sufren desafíos. solo las personas, sino que el propio sistema lo impone, como que el fracaso es individual. El fracaso es individual, es una sociedad netamente fragmentada. No depende de la individualidad. Sí, estamos condicionados, como ponen acá en el chat, por la individualidad del accionar, pero la individualidad del accionar se da en un marco que es cultural, es un rasgo de época que esto sea así. La fragmentación social es elevadísima, entonces la presión, cada vez que uno fracasa, no percibe que quizás un montón de sus derechos están siendo cercenados, sino que piensa que es un fracaso del individuo, cuando en realidad hay un problema social. Y bueno. Exacto, lo sufrimos todos y cada día. O sea, probablemente cuando todos nos ponemos a mirar cómo estamos transitando este presente, nos pasa permanentemente esto que dice Mariana, y no tiene un corte por escalafón social o por edades, sino que es un paradigma que está dominando a la sociedad completa y nos está dominando a cada uno de nosotros. De cierta forma es como extremista, digamos, o sea, en esto de que o soy exitoso o como, digamos, como que pongo la vara muy alta, cumplo el objetivo y después que sigue o totalmente fracasado. Claro, fíjense por ahí en cómo nos comportamos en relación a las redes, o en relación a lo que posteamos o lo que no posteamos, y cómo queremos que... Y ahí sí coincido con que la psicología cada vez más va a ir como predominando en el mundo de la medicina, y ojalá cada vez nos conozcamos más todos desde las neurociencias y desde la psicología para lograr
empezar a revertir algunas de las cuestiones que ya se detectan que nos están pasando. Por otro lado, profe, también o sea, lo que yo veo es que, por ejemplo, el Internet está equilibrando un poco lo que sería tener más o menos oportunidades o sea, en la sociedad, ya que tenés la misma información para todos. El problema estaría siendo acceder a Internet para la gente que puede, pero es como que un poco la sociedad equilibrando a tener casi toda la misma información. O sea, quizá como que unifica desde cierto rango o vara en el sentido de que todos tienen acceso a una conectividad, pero queda por debajo una minoría que no lo tiene, digamos. Diferente la dinámica capaz a la de antes. Claro, y no es tan minoría los que no tienen, ¿no? Porque pensemos no solamente en Argentina, en nuestro país, sino que en el mundo, digamos, podemos decir que hay una minoría que tiene acceso a la tecnología, está hiperdesarrollada, y hay una gran parte de la humanidad que vive en condiciones muy precarias. Pero bueno, insisto un poquito que Incluso tiene para efecto. un paréntesis y te dejo terminar, que incluso Sí. estamos todavía con sociedades que no solo que no tienen acceso porque no pueden acceder, sino porque políticamente no las dejan acceder al Internet. O sea, hay muchos países que tienen bloqueado el acceso al Internet. Ahí estaría la sociedad de control por parte del sistema, ¿no? No, ahí sería sociedad disciplinaria. Sería sociedad disciplinaria, pero Eso también sería es como disciplinaria. también sería ponerse a discutir cuál cultura es la hegemónica y por qué la cultura hegemónica se tiene que imponer sobre las otras. O sea, es como que tiene muchas facetas esa discusión, porque esta es una cultura, la vemos como una cultura global, pero es una cultura que se impuso como la hegemónica. Bueno, si miran el video de la Sociedad del Espectáculo de Guy Debord, habla mucho de esto, cómo el tiempo del capitalismo se impuso a todos los otros tiempos históricos y culturales. Tiempo en el sentido de que es la única historia que se cuenta y es la única historia que pareciera que globaliza a la humanidad como tal. Y bueno, se volvió hegemónico. Y hay choques con otras matrices culturales, que para estudiar las culturas uno no puede decir que está bien o está mal. De repente sí, se impone como una sociedad disciplinaria que dice, no, esto no pasa por acá. Pero es largo, así que le dejamos seguir, que el teórico de hoy todavía tiene mucho para explicar en el teórico de hoy. Sí, de todos modos, bueno, son cambios civilizatorios muy fuertes que nos están atravesando permanentemente, y en algunos casos nos paralizan por precariedad, podríamos decir, en esa sociedad disciplinaria, por restricción, por censura, y en otros casos, como este, es por sobreabundancia que nos paraliza también, porque es tanto, es un bombardeo permanente de posibilidades, de informaciones y de exigencias, que nos volvemos frágiles para poder responder a todo eso. Por eso también nos dice Han que vivimos como en una libertad paradójica, porque en realidad él lo ve como un regreso a lo que se llamaba el multitasking del hombre primitivo. Es decir, el hombre primitivo, para sobrevivir, como los animales, tenían que estar atentos estaban haciendo una tarea, pero a su vez sería la multitarea, ¿no? Haciendo una cosa, pues tenían que estar atentos a que no viniera otro y los comiera, los atacara, es decir, desarrollaban capacidades de subsistencia, ampliando esas capacidades perceptivas. Y eso es como un estado de animalidad, digamos, o sea, esa libertad paradójica nos lleva a un estado de casi animalidad, y a un estado de dopaje, como él lo dice. Y en realidad nos da como una especie de salida, de esperanza a su juicio, que sería el poder decir no, o sea, la resistencia. Inclusive él ve como liberadora la acción contemplativa, es decir, en la vorágine de movimientos y de excesos de todo tipo. Me imagino que ustedes lo están sintiendo en este momento también con el cursado, ¿no? Que están en una vorágine, una materia, otra, entre un ritmo, digamos, muy acelerado, que digamos, lo superan en muchos momentos. De repente la acción contemplativa sería proponerse, detenerse un poco, aburrirse, detenerse, recuperar esto del aburrirse como algo posible, como algo que es bueno, digamos,
en el sentido de estar alienado y todo el tiempo tener que hacer tareas. El entretiempo, como dice él, el decir no, la resistencia. Bueno, pero son temáticas a discutir, ¿no? Que está muy bueno, y está bueno leer el texto directo de Hahn. Él habla él lo ve esto como un infierno de lo igual. Es más, fíjense que con las operaciones, las intervenciones de los rostros y todo eso, los botox, todos empezamos a estar parecidos, ¿no? Cada vez más los rasgos se van homogeneizando. Él dice, el morador del panóptico digital es víctima y actor a la vez. Víctima y actor a la vez. Cada uno se entrega voluntariamente, desnudándose y exponiéndose a la mirada panóptica. El capitalismo agudiza el proceso pornográfico de la sociedad en cuanto lo expone todo como mercancía y lo entrega a la hipervisibilidad. Se aspira a maximizar el valor de exposición. Es decir, acá, fíjense que la pornografía tiene que ver justamente con una exhibición sin velos, sin filtros casi, ¿no? Entonces, como que nosotros, él ve toda esta exhibición que nosotros mismos dócilmente nos cedemos, nos brindamos en relación a las redes, brindamos parte de nuestra privacidad, de lo que comemos, de espacios de nuestra intimidad que antes eran opacos, que eran oscuros en relación a los otros, que pertenecían al espacio de lo íntimo. De repente se exhibe todo en las redes, hay como una disolución de lo íntimo, de esta relación entre lo íntimo y lo público. Y por eso dice que el capitalismo todo lo expone, todo como mercancía, y lo entrega a la hipervisibilidad. Y aspira a maximizar ese valor de exposición, el exponernos. En contraposición al pornográfico está lo erótico, ¿no? Entonces lo erótico, él dice, presupone la negatividad del misterio de la reconditez, es decir, el guardarse algo para uno, ¿no? El no mostrar todo. No hay ninguna erótica de la transparencia. Precisamente allí donde desaparece el misterio a favor de la total exposición y del pleno desnudamiento, comienza la pornografía. La dibuja una penetrante e incisiva positividad. Bueno, esto está en en el texto Sociedad de la Transparencia. En relación al tiempo, nos dice también, el tiempo transparente es un tiempo carente de todo destino y evento. Las imágenes se hacen transparentes cuando, liberadas de toda dramaturgia, coreografía y escenografía, de toda profundidad hermenéutica significa interpretación, de todo sentido se vuelven pornográficas, ¿no? Cuando hay ese exceso de mostrarse, casi compulsivo, ¿no? Es como si uno no existiera si no publica algo en las redes. La comunicación alcanza su máxima velocidad allí donde lo igual responde a lo igual, cuando tiene lugar una reacción en cadena de lo igual. Bueno, esta sería un poco esta sociedad de la transparencia, donde todos dócilmente nos estamos exhibiendo permanentemente. Bueno, todas temáticas para seguir discutiendo, y tienen los espacios de los talleres como para poder continuar con el debate. Están muy buenos los comentarios, todo lo que hicieron, y el intento de compartir, ¿no? Y de opinar. Vamos a ver en términos de cómo todos estos cambios civilizatorios, estas cuestiones derivan en el habitar, ¿no? Por eso nosotros a esto lo llamamos derivas contemporáneas. Yo lo he caracterizado, he hecho algunas categorías son como casi algunos inventos, ¿no? Ya se los voy a decir. Es decir, tenemos de lo que estamos seguros es que todo lo anterior está medio puesto en crisis, digamos. Las maneras en que miramos las categorías estables de la existencia, de la experiencia, se van disolviendo en esta vorágine tecnológica y en estos cambios de nuestra subjetividad y cambios civilizatorios.
Entonces, el desafío es habitar esta cibervirtualidad, la deslocalización y la ubicuidad tecnológica contemporánea. Recuerden que la ubicuidad era la trabajamos la semana pasada. ¿Se acuerdan qué era? El tiempo ubicuo, una temporalidad ubicua. ¿Qué dijimos que era? Estar en todos lados, o sea, como estar en varios lados a la vez. Al mismo tiempo, perfecto, perfecto. Bueno, veremos un poco esto, algunos se anticiparon a eso, un grupo Fluxus, un grupo artístico, que hacía instalaciones en ese sentido, trabajando esta idea de flujo del tiempo, de las ubicuidades, antes de que existiera todavía este grado de hipercomunicación, digamos, del Wi-Fi y todo esto, ¿no? Por eso yo digo que en realidad no solamente desde esta mirada hablamos de espacialidades, sino también de teleespacialidades. ¿Saben qué es tele? Alguna vez creo que se los dije. ¿Tele qué significa? ¿Hace relación a lo virtual? Miren, televisión, teléfono, telescopio, es a distancia, ¿no? Es a distancia. Televisión es una visión a distancia. Teléfonos son sonidos a distancia. El telescopio, bueno, y así. Todo lo telégrafo, grafías, escritos, gráfica a distancia. Bueno, entonces podríamos pensar en términos de teleespacialidades, ¿no? Acá lo dice, ¿no? Espacialidades a distancia, mediadas por la duración de las conexiones instantáneas y simultáneas. Es decir, cómo afectan nuestras propias nociones de la espacialidad estos cambios tecnológicos. Hay algunos procesos de proyecto arquitectónico que podríamos llamarlo como procesos híbridos, donde en realidad aparece lo múltiple, aparecen las mezclas. Miren este proceso de Eduardo Arroyo, cómo en realidad todo se vuelve una especie de pixelado, ¿no? De disolución de las formas y un devenir textura, ¿no? Por eso hablo yo de telearquitectura, jugando con las palabras, ¿no? Telearquitecturas como principios que ya se vuelven a distancia, principios arquitectónicos que se vuelven a distancia y que se vuelven y devienen texturas. Cambio, sustituyo el tectón por la textura, y la textura es un tejido, ¿no? Algo que se teje, que se está haciendo. Por eso podríamos pensar en arquitecturas que se disuelven en el territorio. Esto ya no es de Han, ¿no? Esto es una interpretación que alguna vez hice en relación a cómo entendía estas derivas contemporáneas en relación con la arquitectura y los procesos de diseño. Arquitecturas que se disuelven en el territorio, una especie de topografías operativas que están teleconectadas, con enclaves tecnológicos alejados espacialmente y segregados de su entorno inmediato de exclusión. Es decir, ahora ustedes, bueno, lo están experimentando, quizás están como compañeros proyectando en este momento, y en realidad ese proyecto se da por la teleconexión, ¿no? La conexión virtual, y están separados, excluidos de su entorno presencial, podríamos decir, ¿no? Es decir, y esto, bueno, esto lo escribí hace tiempo, donde nunca nos imaginábamos, yo por lo menos no imaginaba que íbamos a llegar a este punto, ¿no? De tener que dar clases de este modo. Las teleclases serían los teleteóricos. Bueno, y fíjense cómo estos procesos que les mostraba Eduardo Arroyo, que se traducen a lo mejor en superposición de capas, de estratos, como después, cuando abordan en realidad, abordan el territorio en sí, el criterio acá que se ve no es un criterio, digamos, de una forma, objeto, forma que se posa sobre un suelo, territorio, campo. Es decir, ya no hay relaciones objeto-campo, sino que en realidad estos procesos de superposición de capas y de estratos generan una especie de topografía espacial
que es casi una una textura, ¿no? Una textura espacial. Una plaza, y la característica que tiene también es que podría seguir creciendo, podría seguir diseminándose como yo alguna vez se lo dije, ¿no? De Jackson Pollock, cuando digamos, a principios del siglo XX en Estados Unidos, él tomaba esa tela, una tela en el suelo enorme, y salpicaba pintura sobre la tela. Eso se llamaba el dripping, o el action painting también se lo llamó. Y generaba estas obras que en realidad arman como una densidad de textura que tiene que ver con esa densidad de operatoria del cuerpo en relación con la materia, y que se marca como huellas sobre la tela. Pero también, fíjense acá, bueno, no lo puse, pero esto de abajo es la comunidad talleres. Comunidad talleres, esa textura, ¿no?, de la masa, cuando había presencialidad en las canchas de fútbol. Cuando Edith iba a la cancha. ¿Cómo? Cuando Edith iba a la cancha, ibas a la cancha. Sí, yo iba a la cancha porque tenía un sobrino que jugaba en Talleres, capaz que a alguno de los chicos les suene, aunque ustedes eran más chicos, así que iba a la cancha. Una experiencia de por sí muy estimulante, ¿no? Muy particular. Esa sensación de percibir el fervor de repente de la masa y de la disolución del uno, del individuo en relación a la masa, es una experiencia muy fuerte. Ahora podés volver, por suerte. No sé, todavía no me animo porque soy de riesgo, así que, bueno. Bueno, pero otro de los rasgos fuertes de estas telearquitecturas que, como hablábamos, y de estos tiempos y de estos procesos de diseño, son las disoluciones. Anótenlo porque eso es importante que lo puedan ver luego en los ejemplos que van a estudiar, en las casas que van a estudiar en los prácticos. Vamos a estudiar qué grado de disolución tienen esas casas, pues, en relación a las categorías de los paradigmas anteriores, ¿no? Y a las categorías dominantes que dominaban antes, ¿no? ¿Qué es lo que se disuelve? ¿Qué se disuelve en cada caso? A veces se disuelve la forma, como en este caso, fíjense, se disuelve un poco la forma general, esto es Zaha Hadid, un proyecto de ampliación del Museo Reina Sofía, y también se disuelve en este caso, fíjense acá los cortes, ¿no? Cómo aparecen las conexiones entre los distintos niveles, como si fueran un rizoma también. ¿Recuerdan que hablé del rizoma la semana pasada? Podríamos decir que desde esta mirada, estos procesos de diseño rizomáticos tienen mucha fuerza, ¿no? Tienen vigencia porque entran a disolver. Sí. ¿Por qué se dice que se disuelven? Por ejemplo, en los casos de las obras de Zaha Hadid. Y porque ya vamos a ver también obras de ella. Se disuelven distintas cuestiones. El arriba, el abajo, el derecha, izquierda, qué es cielo, qué es suelo. Acá pareciera ser que el mismo suelo se inflama y entra a crecer, ¿no? La topografía del terreno, como si las capas geológicas, digamos, se compenetraran unas con otras y elevaran y crecieran. También fíjense en los cortes, ¿no? Como estoy en un lugar y de repente estoy en otro. Ya se los muestro en uno, a ver, no sé si en este. No, te lo tengo más adelante. Ya vuelvo a Zaha Hadid y vas a entender con una obra construida cómo se da algún grado de disolución. Sí. Sí. No, que también lo que pasa, no solo porque sea la obra de Zaha Hadid, sino que cuando se produjo la ampliación de Reina Sofía fue un concurso, y en las bases mismas de ese concurso se disolvía también el programa tradicional de lo que era un museo, y se empiezan a generar mixturas de uso, y se empiezan, desde la demanda misma del programa del concurso, es que ya se empiezan a plantear estas rupturas con las lógicas racionales del orden que veníamos viendo, sobre todo en el paradigma orgánico.
que esto sucede no solo en las respuestas desde lo morfológico y desde lo espacial, que distintos estudios empiezan a proponer, y un poco con lo que decíamos la semana pasada también, de que cambiaron las formas de la representación. Fíjense, por ejemplo, que acá no existe el corte puro, son cortes fugados, son cortes generados desde programas informáticos, y no es el sistema técnico de representación tradicional del rotting que se venía manejando en las imágenes que les mostrábamos del paradigma racional. Y también sucede en la respuesta técnica y en la materialidad que empiezan a tener estas obras, que incursionan en otros tipos de respuestas, tanto desde la resolución estructural, como desde las instalaciones, como desde y que todo eso repercute en esto mismo que decís vos, de cómo se va despegando del suelo, cómo se materializa esta estructura estética y morfológica, y el mensaje que da esta obra. Digo, es como que excede la propia respuesta, y en este caso en particular tiene que ver también con lo que venía ya como demanda del mismo concurso, ¿no? El que ganó fue Jean Nouvel, y si ustedes ven la obra, también responde en su respuesta a estas disoluciones que tienen que ver con este paradigma que estamos viendo ahora. Sí, por supuesto, las disoluciones se dan a distintos niveles. Yo acá le traje algunas cuestiones como para que se les aclare un poco. En realidad, lo que se disuelve son las polaridades o las dicotomías binarias del orden frío. Recuerdan que el orden frío había una legibilidad porque había una distinción neta, arriba, abajo, lleno, vacío, interior, exterior, distintas cuestiones. Acá les pongo algunas de las cuestiones que entran a disolverse. La relación figura-fondo, en algunos casos se transforma en relaciones figura-figura. Esto lo desarrolla también el arquitecto Peter Eisenman en una entrevista que le hacen en la revista Croquis. Él dice que intencionalmente intenta plantear relaciones figura-figura con su arquitectura, y eso implica una disolución, ¿no? Un cierto grado de ambigüedad, y eso también lo aproxima más esta idea de las texturas, ¿no? Porque cuando no hay una relación nítida de figura-fondo, de contraste, puede ser intercambiable la figura y el fondo, empiezan relaciones de figura-figura y empieza esta cosa más texturable, ¿no? Relaciones objeto-campo se entran a disolver, relaciones entre lo público y lo privado, es decir, que se dan, ya la vimos hace un rato con esta exhibición a las redes, evidentemente disuelven el orden de lo privado y lo hacen público, ¿no? Relación sujeto-objeto también tiende a disolverse, que es sujeto y que es objeto, lo real y lo virtual. Acá les puse un ejemplito de Frederick Kiesler, después lo pueden googlear, Casa sin fin, ¿no? Son casas proyectadas, imaginadas en el ciberespacio directamente. Es decir, desafíos de intentar habitar la espacialidad del ciberespacio. Disolución del interior y el exterior, en relación al exterior. Disolución de coordenadas espaciales, que eso pasa también un poco en esto que les mostré antes de Zaha Hadid, es decir, arriba, abajo, delante, detrás, derecha, izquierda, es decir, eso lo vimos también la semana pasada cuando vimos Yokohama, ¿no? Esa central, digamos, de transbordadora de barcos. O algunas disoluciones en las casas, por ejemplo, esta casa de los Ciruelos y de Kazuyo Sejima, en donde en realidad ya la casa no es una sumatoria de dormitorio, estar, comedor, cocina, sino que en realidad hay una serie de disoluciones, y en lo que es el dormitorio, en este caso, el lugar para dormir, es un nicho directamente, es casi un nicho donde entra solamente el colchón, ni siquiera la cama, o sea, el colchón, la ventana, como para no tener terror, digamos, al encierro, pero en realidad es eso, no otra cosa, es decir, disuelve un poco la relación entre las firmitas, la utilitas y la venusta, la forma, la función, la tecnología, se entran a disolver, las disoluciones entran a permear a distintos aspectos, ¿no? Y eso es el desafío que van a tener ustedes de ponerse a ver
en los ejemplos que les tocan, si hay algún grado de disolución, ¿no? ¿Y disolución de qué? ¿En qué sentido? ¿En qué aspecto? Acá, por ejemplo, mira esta obra del 67, Archigram, ¿recuerdan la ciudad caminadora, esa que habíamos visto, la Walking City? Bueno, a nivel de la casa, ellos también planteaban una especie de disolución, ¿no? Quizás no lo planteaban en ese sentido, con ese término, ¿no? Acá hay disoluciones funcionales y tecnológicas, porque en realidad es un módulo, digamos, cuyo diseño de la interioridad del equipamiento tiene características de ser paneles móviles, elementos que entran a girar en el espacio, y a lo mejor en un espacio reducido se cumple las posibilidades de estudiar, de trabajar, de dormir, de hacer reuniones sociales y todo, simplemente girando, moviendo los muebles, moviendo los tabiques. Es decir, aparece esta idea de la flexibilidad, digamos, pero ya casi que disuelve, digamos, los ámbitos totalmente definidos y marcados. Podríamos pensarlas que son espacialidades rizomáticas, ¿no? Que tienden a disolverse. Miren acá hay una disolución de jerarquías formales y espaciales. La jerarquía es importante, digamos, desde esta lógica del rizoma, de lo rizomático, hay disolución de jerarquía, es decir, y por eso es complejo y hay como una reiteración, y hay una reivindicación del entre, los espacios intersticiales, podríamos decir, un grado de ambigüedad que no era muy aceptable en la época que yo, por ejemplo, que nosotros estudiábamos arquitectura, que éramos estudiantes, ¿no? Había que hacer proyectos legibles, con una jerarquía, cada espacio tenía que tener algún sentido, una funcionalidad, una relación con el otro, es decir, y en estos casos podríamos decir que estamos en un estado de disolución y de reconfiguración de categorías. Y algunos de los autores, como Ignacio Solá Morales, crítico de arquitectura, las llama esto arquitecturas líquidas. Arquitecturas líquidas. Fíjense, él la describe de este modo. Una arquitectura líquida, fluida, no está dirigida a la representación ni al espectáculo, sino que es resultado de un pliegue sobre sí misma, una suerte de interior de una cinta de Moebius, en la que no es posible escapar de la forma que crea su misma fluctuación permanente. Solá Morales se instala en esta noción de lo líquido en contraposición a lo sólido, quizá también influido por, si bien no lo hace expreso, por Zygmunt Bauman, cuando Bauman habla de una modernidad líquida en contraposición a una modernidad sólida. Tienen un texto de Zygmunt Bauman en el aula virtual, y yo les colgué hoy también de arquitecturas líquidas de Solá Morales, como para que lo lean un poquito más, pero fíjense esta idea de la cinta de Moebius, es interesante. ¿Saben cómo es la cinta de Moebius? ¿Saben de qué se trata? Es decir, lo pueden hacer, toman una cinta, recortan un papel, una especie de banda, una banda de papel, y la giran, la tuercen, como si estrujáramos un trapo de piso, ¿no? En cada mano en distinta dirección, así. Y bueno, y luego la unimos. Entonces, eso arma la cinta de Moebius. ¿Qué característica tiene particular la cinta de Moebius? En relación a la no se conectan las caras. Claro, hay una especie de angular o de deriva o de fluir, digamos, del adentro a la afuera sin cortes. De repente estoy en el lado de afuera y sigo y estoy adentro y vuelvo a estar afuera, ¿no? Esa es la idea que es un poco lo que, fíjense, acá aparece en Zaha Hadid, una obra más simple que la que les mostré antes. Está así construida, porque en realidad tiene pocas obras construidas y se murió hace un par de años, bastante joven. Miren, acá estoy afuera, entro a caminar, estoy afuera y de repente, sin darme cuenta, atravieso el puente y estoy adentro y luego vuelvo a salir, ¿no? Como ese efecto
de cinta de Moebius. Es decir, esto también podría pensarse de arquitectura líquida, a pesar de que su materialidad se ve sólida, ¿no? La materialidad, pero en el sentido del deambular, de las relaciones interior-exterior, esa disolución interior-exterior, tienen algo del componente líquido, rizomático, como querramos llamarle. ¿Se entiende más o menos el concepto? Sí. Acá extraje algunos fragmentos de Solá Morales, me tengo que apurar, me quedo. Bueno, dice así: en realidad él retoma las categorías vitruvianas, fírmitas, utílicas y venustas, y dice cómo esas categorías en realidad se ponen en cuestión en nuestro tiempo. Otro que también puso en cuestión esas categorías es el mismo Peter Eisenman, que tiene un texto que se llama El fin de lo clásico. Un poco más complejo el texto de Eisenman. Dice, si la fírmitas, consistencia vitruviana, tiene que ver con la delimitación del espacio, su voluntad de permanencia y estabilidad tiene que ver con la solidez de su forma material. Lo habitual en la arquitectura es que la determinación se haga a través de materiales sólidos. De nuevo, si nos referimos a este extraño, ambiguo, pero decisivo texto vitruviano, entenderemos que la definición antropológica y estética que se propone en los dos primeros libros de su obra se desarrolla inmediatamente en los materiales que aseguran su consistencia y en las técnicas constructivas que garantizan su solidez. Por eso él dice que, leamos esto en horizontal, es como este cuadro, en donde esta arquitectura tiene que ver con lo sólido, la arquitectura que supuestamente podemos pensarla del orden frío, en especial, y anterior, lo sólido, la firmeza y el espacio. Él dice, una arquitectura líquida, en vez de una arquitectura sólida, será aquella que sustituya la firmeza por la fluidez, y la primacía del espacio por la primacía del tiempo. Es decir, que acá aparece lo líquido, la fluidez, el tiempo, ¿no? Leído en horizontal. Este cambio, este desplazamiento de los paradigmas vitruvianos se hace tan sencillamente y necesita de un proceso que establezca todos los estadios intermedios. Subrayaría yo acá proceso, ¿no? Son arquitecturas del proceso, eso lo vimos también con las lógicas rizomáticas, son lógicas de proceso, el entren, estar en el medio, no teleológicas, sino origen y destino. Hoy más que nunca nos interesan unas arquitecturas que están en medio camino entre el espacio y el tiempo, viviendo en la tensión de las prioridades opuestas. Toda arquitectura que recoge este proceso, como lo más esencial, se estará colocando en la vía de los valores tardomodernos explorados por la arquitectura actual. Bueno, después lo leen un poquito más con detención, y en realidad también nos dice que hay una influencia de Bergson, un filósofo que también es tomado por Gilles Deleuze, y habla de una arquitectura de la duración. Después la leen, ¿no? Es decir, una arquitectura basada en la intuición del devenir como duración, como duración sería, como multiplicidad de la experiencia de los espacios y los tiempos. Bueno, esa continuidad múltiple, los flujos, la experiencia de lo durable. Un poco vincúlenlo a la clase pasada, cuando les armé esa tabla donde aparecía el espacio como acontecimiento y la duración de las conexiones. Bueno, me voy a apurar un poquito más. Se trataría también de un imaginario operativo y demiúrgico, en términos de las representaciones, de las imágenes. Este imaginario del ciberespacio, al revés, parece que no solo imagino cómo habitaría el ciberespacio, sino cómo llevar a la presencialidad, digamos, algo de ese imaginario del ciberespacio. Por ejemplo, Tomás Saraceno, en estas instalaciones, con redes, con elementos, genera una sensación de estar flotando, navegando el ciberespacio, pero en espacios reales, ¿no? Y también las posibilidades que nos da lo digital, y a través de los montajes, y esta advertencia, ¿no? Que se aniquila definitivamente la certidumbre de la estabilidad del espacio. Objeto y sujeto fluctúan en un espacio relativo, virtual, de simulación.
Esto se lo va a estar en la guía de trabajo práctico, o sea, cosa que ustedes tengan más que todo algunas categorías de dónde tomarse. Si bien hablamos de estas disoluciones de categorías, podemos tener algunos rasgos en términos espaciales, como pues ya lo dije, la fluidez espacial, la continuidad, la ambigüedad, las derivas y los acontecimientos. En términos de lo material, los efectos de inmaterialidad, los simulacros, la virtualidad, la invalidez. En términos formales, bueno, lo leen ustedes, lo van a tener disponible en la guía. Tiene que ver justamente con son todas categorías en estado de disolución, podríamos decir, ¿no? Y también, en términos de procesos de diseño, esta interacción entre las capas, los estratos, las operaciones con el suelo. Estos son algunos trabajos de alumnos de Morfología 2, en la época que yo estaba a cargo de la cátedra. Disolución público-privada, hay un autor que es del campo, digamos, del arte conceptual, como Dan Graham, que aborda algunas casas suburbanas de Estados Unidos y arma estas experiencias, digamos, en donde lo público se mete dentro de lo privado. ¿Por qué? Porque incorpora un espejo que atraviesa la mitad de la casa. Entonces el que camina por la calle ve por una parte, ve algo de lo que pasa adentro, pero también se ve reflejado en el interior de la casa, es decir, como si el interior de la casa atrapara algo del exterior, y viceversa, ¿no? Entonces acá hay un ejemplo de este tema de la disolución de lo público y lo privado. O al revés, en esta otra pequeña instalación que hace Graham, arma como un rincón dentro del espacio público, de la calle, lo que fuera, arma como algo vinculado a lo privado, digamos, como una especie de cobijo dentro del marco de lo público. Entonces, desde estas miradas hablamos más bien de procesos más que formas e ideas, es decir, ya no se trataría de formas a priori, de ideas generadoras, sino más bien de procesos que en su devenir la forma emerge, la forma y la arquitectura emerge, ¿no? Esto también es una experiencia que hicimos alguna vez en morfología, ¿no? Fíjense cómo aparecía esta especie de disolución, estado de disolución, las hibridaciones, las mezclas de materiales y criterios, la interacción entre capas, representaciones abiertas a montajes fragmentarios y simultáneos. Y Peter Eisenman tiene una serie hace de manera explícita a veces sus procesos de diseño, cómo aparece la idea de la operatividad, operar, digamos, operar la materia a través de pliegues, de perforaciones, de iteraciones, reiteraciones, cortes, que van haciendo posible la emergencia del proyecto. Acá la preeminencia de los diagramas, de esta lógica, en este estudio NOMAD, donde cada diagrama de alguna manera es un punto de acceso a visualizar el proyecto. La disolución también a nivel de las representaciones, donde se entran a mezclar, se entran a disolver, digamos, el monje como monje se entra a disolver con otro tipo de representaciones, como había dicho María al comienzo de Reina Sofía. La puesta en crisis también, la idea de crisis, la puesta en crisis, por una parte, estas también son disoluciones, son crisis que generan disoluciones, puesta en crisis de las categorías vitruvianas, y eso lo pueden referir también al texto de Solá Morales. La crisis del significado y de la idea generadora en el proceso de diseño, y crisis de las formas puras, portadoras de valores a priori. Y en algunos casos estas crisis de las firmitas, ¿no? De la estabilidad, con estas casas donde parece superposición de múltiples casitas, donde parece que todo se va a caer, ¿no? Sin embargo son proyectos contemporáneos. O en estos casos, esto abajo es Eisenman, donde a partir de una serie de operaciones, en una serie de casas cubo que él tenía, donde pequeñas operaciones van haciendo posible la emergencia, digamos, de la forma. Acá lo vemos, este es Peter Eisenman,
hace varios años atrás, antes del 2000. Esta es una de las últimas casas cubo que él diseñó, y en esta última ya el cubo como forma se disuelve en el campo, en el territorio, ¿no? Hay una especie de disolución. Una vez que disuelve, él abandona ese recurrir a formas a priori, al trabajar con formas puras, y empieza a trabajar ya más bien con diagramas de capas y de estratos que hacen posible la emergencia de la forma y del proyecto, ¿no? Tiene una obrita que siempre me gusta mostrar, un proyecto en realidad que no ganó, era como demasiado avanzado también para un pensamiento más conservador, para algunos. Estaba como en una vanguardia de su tiempo que no era muy comprendido en su momento, si bien fue exitoso, pero no ganaba concursos en ese momento. Esta plaza de Viena en memoria de las víctimas del Holocausto. Fíjense, acá hay como superposición de distintas capas, que lo vemos acá arriba en sus diagramas. Uno, por ejemplo, está el nivel del suelo, y en ese nivel del suelo él imprime una especie de plano, digamos, de las barracas de Auschwitz, eso que se ve acá racional. Auschwitz era el campo de exterminio, ¿no? El peor campo de la muerte diseñado por los nazis, donde se ejecutó a millones. Bueno, él lo reduce de escala y lo adapta y lo pone ahí como si fuera una huella de base. Y después superpone un plano mapa del Anschluss, de la Alemania unificada, y luego entra a tirar como hilos, como redes, tensiones, y entra a horadar. Acá vemos distintos procesos en sus maquetas, hasta que arriba a esta especie de muro que se va recortando, pero él no empezó de la idea de un muro plegado, roto, digamos. No, acá no hay una idea a priori, acá hay como una apuesta, como una especie de máquina de proyectar, un dispositivo, mejor dicho, un dispositivo de proyecto que pone en juego distintas capas y estratos, que cada una de ellas tiene relación con el tema, con la temática, y algunas son aleatorias. En muchos casos él impone algo del orden de lo aleatorio y lo hace trabajar también en ese proceso, y lo dice así, describe de esta manera. En lugar de producir un monumento que incorpore un significado, nosotros proponemos un proceso en el que sea el significado del monumento el que genere su propia forma, siendo la lógica de esta dialéctica la arquitectura de nuestro proyecto. Es una expresión y un registro permanente de los horrores del Holocausto, pero también un análisis de las premisas y las condiciones que lo motivaron, y el modo en que éstas pueden ser representadas en una forma cultural. Bueno, y además también habla de la capacidad de afectar de la arquitectura. El que resultó ganador es este proyecto, por supuesto nada que ver con la propuesta de Eisenman, no recuerdo quién era el arquitecto que ganó, pero bueno, acá en contraposición, acá hay una arquitectura de significado, ¿no? Es una especie parece un monumento funerario, ¿no? Un monumento funerario donde aparecen las inscripciones de los distintos campos, acá aparecen los nombres de los distintos campos de concentración y de los campos de exterminio. Acá dice, en hebreo dice en memoria a los más de 65.000 judíos austríacos que fueron exterminados entre 1938 y 1945. Y bueno, y aparece todo esto como si fuera una especie de monumento hermético. No pueden parecer libros, archivos, como una especie de monumento simple que alude, en especial a través de la gráfica, más al tema del Holocausto. Pero fíjense cómo criterios de diseño totalmente contrapuestos, ¿no? Esto está en una plaza en pleno Viena. Y también con ese criterio, Peter Eisenman diseña
hacer proyectos de la iglesia para el año 2000, donde también entra a superponer capas, fíjense cómo va deformando la grilla, y como si el territorio, el suelo se fuera inflamando y fuera presionando, y al final obtiene a través de varios procesos, llega a esto como propuesta, que son como estos dos bloques que se torsionan, se contorsionan, y podría leerse acá la fuerza también de lo intersticial, eso que hablaba antes de los espacios intersticiales. Acá vemos parte del proceso. No ganó tampoco este proyecto, ganó sí el de Galicia, la ciudad de Galicia, el de la ciudad de la cultura, lo pueden googlear también. Acá vemos lo intersticial, ¿no? Pero lo que me pareció muy interesante en ese momento cuando vi estas imágenes, eran estas fotos que aparecen abajo, que era cómo él imaginaba habitar esos interiores, ¿no? Y esa manera en que él imaginaba habitar esa espacialidad tenía que ver justamente con esas teleespacialidades, porque son espacialidades pensadas para ser posibles de ser construidas, pero en realidad responden más a un imaginario del ciberespacio, ¿no? Bueno. Acá Zaha Hadid, fíjense, también hizo fue muy avanzada en el sentido de las representaciones, las experiencias e indagaciones que hizo en relación a la representación arquitectónica y la complejidad, ¿no? de este imaginario que iba desplegando, que en realidad lo podríamos leer también desde las lógicas rizomáticas. Construyó este edificio en el campus universitario también en Viena, Zaha Hadid, fíjense, acá parece que se nos viene encima, y es muy interesante ingresar y la espacialidad que logra en su interior. Tuve la suerte de poder recorrerlo, y realmente esa complejidad, digamos, de la experiencia de recorrer estos espacios, muestran que en realidad hay toda una vocación, ¿no? Esto de lo rizomático, de lo fluido, de la arquitectura líquida, todos estos presupuestos, por supuesto, pensados para una cultura que puede darse el lujo, ¿no? de construir este tipo de edificios, ¿no? Digamos, desde el primer mundo, desde sociedades bastante desarrolladas, en un campus universitario en donde hay joyas, digamos, en términos de arquitectura contemporánea, edificios sofisticados, con alta tecnología y alta calidad en cuanto a recursos de diseño. ¿Algún comentario? Bueno. Y retomo esto también de su Fujimoto, que en el sentido de las disoluciones, fíjense cómo que a mí me remite también a lo de, digamos, al dripping, ¿no? de Pollock, es decir, cómo con elementos racionales, como son esta malla regular, digamos, de cubo, cúbica, o de prismas, de repente la disolución se da en relación al contorno, porque esto podría seguir creciendo, ¿de acuerdo? Creciendo hasta el infinito. Y nos remite también a New Babylon, a esa espacialidad en deriva, digamos, del situacionismo. Y ya para ir terminando, vemos a modo de vuelo de pájaro también, lo que llamamos derivas sociales, que tienen que ver con estas políticas de inclusión y exclusión. Siempre me gustó esto de Calloy, esta viñetita que dice: vea, en mi humilde opinión, en este país vamos a salir adelante el día en que todos entendamos definitivamente que la libertad de unos termina donde empieza la del otro. Por supuesto acá está contraponiendo el country y la villa miseria, ¿no? Esta compartimentación de guetos, ya sea de pobres y de ricos. La ciudad deviene una deriva como territorio para la especulación inmobiliaria, ¿no? Deviene mercancía. Liarnur dice: la vivienda ya no es una casa,
un bien constituido lentamente en el tiempo como expresión de un enraizamiento del habitar, sino una abstracta, fugaz y anónima mercancía. Bueno, y esto de disoluciones rizomáticas de las jerarquías formales, espaciales, no implica la resolución de los problemas de la desigualdad, así que no veamos lo rizomático tampoco como una panacea, porque es rizomática también todos estos guetos, digamos, estos guetos, en especial pensemos en la villa, vemos la Villa 31, las distintas villas donde de manera, o las favelas en Brasil, también tiene esa configuración rizomática. Y la rizoma, en este caso, la exclusión se da por mandar estos guetos extramuros, ¿no? En Córdoba, en la ciudad de Córdoba, lo que se llamaban la ciudad de mis sueños, ciudad de los cuartetos. En ese sentido, el espacio de lo público está atravesado por políticas urbanas, es decir, hay políticas de intervención urbana que moldean, y a veces la política es dejar hacer a la especulación inmobiliaria, a los desarrolladores urbanos, no fijar ciertas normas, ¿no? La erradicación de lo que fueron villas miserias, de repente, para armar para llevarlas extramuros a esos barrios ciudades, barrios que se llaman barrios ciudades justamente porque están fuera de la ciudad. El problema mayor es que acá lo caracteriza bien Checonato y otros autores, que estas políticas de desalojo ignoran a Villa La Maternidad como espacio de pertenencia, en donde las familias despliegan sus estrategias de reproducción social basadas fundamentalmente en la urdimbre de relaciones, es decir, los lugares de trabajo, las changas, gente que es informal, que vive de changas, albañiles, empleadas domésticas, todo lo que en realidad vive de un alrededor de proximidad. Al aislarlos, al separarlos, también se cortan esas redes de subsistencia. Y los domicilios se transforman en domicilios móviles también, como esto que estamos habitando en el ciberespacio. El programa Conectar Igualdad, que ahora se está retomando, porque en el gobierno anterior lo dejaron se discontinuó, es igualador, se tiende a facilitar la conectividad, el acceso. Y bueno, entonces estamos con estas problemáticas de los guetos que también se pueden ver, son una de las derivas contemporáneas, es decir, transformaciones que se dan en la ciudad que tienden a guetificar, digamos, a compartimentar, a aislar, a desterritorializar, y que nos remiten, así como Hannah hablaba del multitasking, la animalidad, nos están remitiendo a estadios de vida nómade, ¿no? Primitivos. O a los parásitos, ¿no? Estos parásitos que en definitiva van, digamos, en lugar de tener el negocio, porque no tienen acceso a poder alquilar un local, aparecen estas tiendas móviles, o la calle, el espacio público como lugar donde tratar de ingeniarse para sobrevivir, o las medianeras, ¿no? Bueno, y en términos territoriales, estas derivas, estos habitares que asumen esos desfasajes espaciotemporales y se esfuman, como yo digo, en la bruma del olvido, digamos, en el sentido que aparece como una especie de migración. Imagínense, no lo puse acá, pero imagínense toda la inmigración a través del Mediterráneo a Europa, el intento y todos los que sucumben en el intento, ¿no? Algunas instalaciones hablan de este tema, esta temática. Algunos estudios argentinos como A77 piensan un poco en el espacio público y en esta desterritorialización y estos habitares colectivos, habitar el espacio público a partir de instalaciones que se arman en comunidades.
Son imágenes, no tienen muy buena calidad porque las tomé de alguna clase teórica en el aula magna, en el centro, hace un par de años. Diegues, estudió a 77. Y esta idea de lo móvil, ¿no? De lo nómade que remite un poco a esos proyectos de Archigram, ¿no? Ese imaginario de la técnica y de lo móvil. Y en términos de lo material, derivas de materiales que están vinculados justamente al reuso, a los residuos urbanos, a las energías limpias, que podemos ver, y también en este caso de Cohen Nancer y el equipo que armó una propuesta para la perla, donde pareciera ser acá se desterritorializó en el sentido de que se aniquiló, se llevó a gente y se convirtió en un centro de exterminio, la perla, y a través de este proyecto, esta propuesta de proyecto, se intentó reterritorializar, devolver territorio para espacio para la memoria, ¿no? A través de volver a traer materia en ese lugar, materia de los cuerpos que desaparecieron, en realidad hacer posible un espacio para que habiten esos que habían desaparecido. Y hay un autor como Italo Calvino, del campo de la literatura, que tiene esta ciudad de Leonia, que refiere justamente ese cúmulo de basuras y de residuos que acumulamos, y él tiene Las ciudades invisibles, ¿no? Que es muy bello ese libro, muy recomendable, sigue teniendo vigencia, ¿no? Fíjense, cortito, la ciudad de Leonia se rehace a sí misma todos los días. Cada mañana la población se despierta entre sábanas frescas, se lava con jabones apenas salidos de su envoltorio, se pone botas flamantes, extrae del refrigerador más perfeccionado lata aún sin abrir, escuchando las últimas retahílas del último modelo de radio. En los umbrales, bueno, ¿eso qué quiere decir? Que se tira cada día, todo se tira y se compra nuevo, todo se va renovando cada día, pero ¿a dónde va todo eso? Se arman montañas de basura, ¿no? Entonces, bueno, léanlo cuando tengan tiempo. En el campo del arte, el arte povera también alude un poco también a hacer arte con residuos, con lo que la sociedad de consumo tira. Ya Antonio Berni, que tiene la serie de Juanito Laguna, y de Rosita era una prostituta, Juanito era un niño de la villa, armó sus obras realmente bellísimas, que muchas de ellas están expuestas en el Museo de Arte, el Museo de Arte Moderno, Museo de Bellas Artes, Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires, en el sector de la Recoleta. Que es muy recomendable verlo también, ¿no? Acá Miralles Tagliabue, fíjense, acá podemos pensar en estas formas de la fluidez, de lo que hablábamos antes, estas arquitecturas líquidas, pero también usando esta urdimbre, el tejido, digamos, materiales vinculados a las tradiciones populares, o en este caso, este artista japonés construye sobre elementos urbanos existentes como si fueran parásitos, ¿no? El caos urbano escondido tras la ortogonalidad, dice la razón, entonces arma con desechos, fíjense en este caso son sillas o cajones, o elementos que pareciera ser que son parásitos que se van adosando a edificios existentes y edificios públicos, como para hacer consciente, porque el arte si algo hace es hacer visible, hacer posible, hacer consciente, a modo de crítica, algo de nuestra crisis civilizatoria, ¿no? Y en este caso, nuestra relación con cómo construimos, con qué desechamos. Y otros autores, arquitectos como Shigeru Ban, han hecho proyectos para situaciones de emergencia, como estas casas de papel, ¿no? Con esos rollos de papel, esos rollos que se usan para las telas, ¿no? Que el eje, el alma del rollo, usado como soporte como de estas casas. O el uso de los contenedores.
Acá esto fue una muestra, una instalación que se hizo hace un par de años en el pabellón Argentina, que se hizo con cajones, pero miren cómo armaron ese muro, y que remitía también al tema de la inmigración, digamos, de mexicana, o digamos, de los intentos de llegar a Estados Unidos, digamos, de ciudadanos expulsados que no tienen trabajo en Latinoamérica. Y alguna vez en nuestra facultad se hizo el reuso, ¿no? Una experiencia del reuso que fue muy interesante también. Y termino con los planos de abordaje que vamos a trabajar de aquí hasta el final, digamos, en los últimos trabajos, que vamos a trabajar las derivas, y vamos a tratar al último de hacer alguna experiencia de transferencia al proceso de diseño en arquitectura. ¿Qué planos de abordaje? Como les dije al comienzo, recuerdan que en la primera etapa habíamos trabajado Arge y Tectón, el Arge que era este plano de los principios. Bueno, lo vamos a incluir al Arge dentro de lo que podemos llamar un plano de consistencia. Pero es un plano de consistencia teórica, podríamos decir, no la consistencia material, física, sino que es una consistencia conceptual, digamos, de los principios del Arge. Digamos, una teoría tiene consistencia cuando sus categorías, sus principios adquieren un nivel de consistencia, de coherencia, que la hacen válida, digamos, y hacen que sus pares la validen. En ese sentido de consistencia. Es el plano del Arge, de la teoría y de los principios. En este caso, ¿qué vamos a trabajar como plano de consistencia? Los aportes que proviniendo de la deriva situacionista, la podemos trabajar en las derivas contemporáneas, sociales, territoriales, materiales, ambientales, ¿no? Todo lo que venimos trabajando en estas clases teóricas. La relación sujeto-objeto entendida como disoluciones, es decir, ya no hay un sujeto fuerte que domina el objeto como en el orden frío, distanciado, un puro ojo, ni tampoco un sujeto fuerte que deambula, que a partir de él se sitúa en el espacio de la experiencia y la existencia del orden cálido. Ya no es ese sujeto que a partir de él, arrojado al mundo, arroja sentido sobre el mundo, y el mundo sobre él. No, en este caso estaríamos en una disolución total de la propia relación sujeto-objeto. ¿Qué es sujeto? ¿Qué es objeto? Estamos disueltos. ¿Qué son estas clases que estamos teniendo, ¿no? Estamos en un estado de disolución. Se disuelven las relaciones humanas. Bueno, esto sería el plano de consistencia. Pero podríamos agregarle conceptos, categorías, ¿no? En el caso del plano de composición, que sería el plano del tectón, de las praxis, ¿no? Del trabajo, de las praxis, de lo otro, de la creación. En este caso, este plano de composición estaría habitado por ruptura de todas estas categorías anteriores, del orden frío, del orden cálido, y se instalarían las lógicas de proyecto rizomáticas, estas lógicas de proceso, como les mostré, y esta idea de arquitecturas líquidas, ¿no? Estos cambios y transformaciones en la manera de hacer, de pensar y de proyectar la arquitectura. Y incorporaríamos un tercer plano, que sería este plano de contingencia, que es el plano que nos toca habitar, el plano del devenir, del azar, del acontecimiento, lo incierto, lo abierto, la acción, el plano de las acciones, de la pragmática, de una pragmática que nos atraviesa, que nos atraviesa como contingencia. Hablaríamos de la sociedad del cansancio, la pandemia, el cambio climático. La sociedad del cansancio la podemos también pensar en el plano de la consistencia desde el punto de vista teórico, pero desde la contingencia, desde cómo nos afecta en términos del hábitat, la podemos también trabajar desde la contingencia, desde esta contingencia. Bueno, aquí termino. Disculpen porque había muchas cuestiones por abordar. A ver cómo dejo de presentar.